Imagina a un rey tan perverso que sacrificó a sus propios hijos al fuego, llenó su reino de idolatría y derramó sangre inocente sin piedad. Manasés, el monarca más sanguinario de Judá, desafió a Dios como pocos lo han hecho, pero en un giro inesperado, su destino cambió por completo. ¿Cómo es posible que un hombre tan cruel haya encontrado misericordia? ¿Qué consecuencias tuvo su reinado en la historia de Israel? Hoy te contaré la impactante historia de un rey que tocó fondo, pero también experimentó la redención más grande. Quédate hasta el final, porque este relato te sorprenderá. Capítulo 1. Un reinado marcado por el pecado. El amanecer en Jerusalén traía consigo el sonido de la vida. Los mercaderes abrían sus puestos en el mercado, los sacerdotes preparaban los sacrificios en el templo, y los artesanos comenzaban su jornada. Era una ciudad con historia, una nación con un pacto divino. Durante el reinado de Ezequías, el pueblo había visto la mano de Dios obrando a su favor. La idolatría había sido erradicada, el templo restaurado y la adoración a Yahvé fortalecida. Judá estaba en paz y vivía un tiempo de prosperidad, pero esa tranquilidad estaba por terminar. La muerte de Ezequías marcó el fin de una era de estabilidad y la llegada de un rey demasiado joven para gobernar con sabiduría. Manasés ascendió al trono con solo 12 años, rodeado de consejeros que no compartían la fe de su padre. Desde el inicio, los nobles que habían resentido las reformas de Ezequías vieron en el joven monarca la oportunidad perfecta para devolver a Judá a la idolatría. Lentamente, con palabras de engaño y promesas de poder, fueron moldeando su pensamiento, alejándolo del Dios de Israel. Los primeros años de su reinado fueron una mezcla de incertidumbre y cambios progresivos. Al principio, Manasés permitió discretamente la reconstrucción de algunos altares paganos en las colinas. Después, con más convicción, ordenó que las imágenes de Asera volvieran a ocupar su lugar en los sitios sagrados. Finalmente, la transformación fue completa. Los templos dedicados a los dioses extranjeros fueron restaurados y el mismo santuario de Yahvé fue profanado con ídolos. Pero la corrupción no se limitó a los templos. La moral del pueblo comenzó a deteriorarse. Los sacrificios a dioses extranjeros volvieron a ser parte de la vida cotidiana, y con ellos, rituales que incluían prácticas impuras y la entrega de niños a Moloc. La injusticia se hizo común. Los jueces ya no dictaban sentencias con equidad, y los pobres eran explotados sin piedad. En poco tiempo, la nación que había sido bendecida por su fidelidad a Dios se sumió en una decadencia espiritual sin precedentes. Los profetas intentaron advertir al rey. Hombres de Dios se levantaron con valentía para denunciar el pecado del pueblo y recordarle a Manasés el pacto que su linaje tenía con el Creador. Pero su voz fue sofocada por la persecución. Uno a uno, los profetas fueron capturados, encarcelados y ejecutados. La sangre de los justos comenzó a correr por las calles de Jerusalén, y el nombre de Yahvé fue silenciado por decreto del monarca. El pueblo estaba dividido. Algunos aceptaron la nueva religión por miedo o conveniencia, otros se sumergieron en la idolatría con entusiasmo, y un pequeño grupo de fieles continuó adorando en secreto al Dios de sus antepasados. Estos últimos oraban en silencio, esperando el día en que Yahvé interviniera. Sabían que la paciencia divina es grande, pero también que su justicia es inevitable. El reinado de Manasés había comenzado con una oportunidad de seguir el legado justo de su padre, pero en su lugar decidió entregarse completamente a la corrupción. La tierra que una vez había sido santa ahora estaba contaminada con el pecado, y el juicio divino se acercaba como una tormenta en el horizonte. Capítulo 2. El juicio divino. El sonido de la vida seguía resonando en Jerusalén, pero algo había cambiado. Las calles que antes se llenaban de cánticos de adoración, ahora eran testigos de procesiones idolátricas. En el templo de Yahvé, donde solo el Dios de Israel debía ser honrado, se alzaban altares a los dioses de las naciones vecinas. El humo de los sacrificios humanos se mezclaba con el incienso, y la sangre de los inocentes manchaba los rincones sagrados. Manasés no solo permitió la idolatría, sino que la convirtió en la nueva norma del reino. Pero no todos callaron. Los profetas, hombres llenos del Espíritu de Dios, se alzaron con valentía para denunciar la maldad del rey. Isaías, anciano y cansado, reunió al pueblo en la plaza y proclamó con voz firme: Judá ha traicionado a su Dios. Si no se arrepienten, la destrucción vendrá sobre esta tierra. Jerusalén será humillada y sus hijos serán llevados en cadenas. Su mensaje resonó entre los fieles, pero también despertó la ira del monarca. Manasés, cegado por su orgullo, no toleró la advertencia. Ordenó que Isaías fuera arrestado de inmediato. Los soldados recorrieron las calles en su búsqueda, y finalmente lo encontraron escondido dentro del tronco de un cedro. Sin juicio ni piedad,
El rey dio la orden: que sea partido en dos con una sierra de hierro. Así murió uno de los profetas más grandes de Israel, y con él se apagó una de las últimas voces que clamaban por la justicia en Judá. Con cada profeta asesinado, el reino se sumía más en la oscuridad. La opresión crecía, la violencia se multiplicaba, y el pueblo vivía bajo el temor de un rey despiadado. Pero lo que Manasés no sabía era que su impunidad estaba a punto de terminar. Yahvé había soportado su maldad por años, pero la paciencia de Dios no es infinita. Y ahora, el juicio estaba en marcha. A cientos de kilómetros de Jerusalén, en la gran ciudad de Nínive, el emperador de Asiria planeaba su próxima conquista. Los ejércitos asirios eran temidos en todo el mundo antiguo, conocidos por su crueldad y por su poderío militar. Jerusalén, aunque pequeña en comparación con otras naciones, era un reino rebelde, y el emperador había decidido someterla de una vez por todas. El estruendo de los carros de guerra se escuchó a lo lejos. La tierra temblaba bajo el peso de los caballos y soldados que avanzaban hacia la ciudad santa. Los centinelas en las murallas de Jerusalén dieron la alarma, y el pueblo entró en pánico. Algunos corrieron a esconderse, otros huyeron a las montañas, y los soldados de Judá, al ver la magnitud del ejército enemigo, sintieron que su derrota era inevitable. Dentro del palacio, Manasés permanecía confiado. «Mis dioses me protegerán», dijo con arrogancia. «Baal y Moloc han recibido suficientes sacrificios para concederme la victoria». Pero sus palabras no significaban nada frente a la justicia de Yahvé. La invasión fue rápida y brutal. Los muros de Jerusalén cayeron bajo el asedio asirio. Los soldados de Judá fueron masacrados y el pueblo fue sometido sin misericordia. Los templos idolátricos fueron destruidos y los sacerdotes paganos, que prometieron protección al rey, fueron ejecutados sin piedad. Manasés, al ver que su reino se derrumbaba, intentó huir. Corrió por los pasillos del palacio buscando una salida, pero no había escape. Los soldados asirios lo capturaron en el mismo templo que él había profanado. Su túnica real fue rasgada, su corona arrebatada y su dignidad despojada. Las humillaciones no terminaron allí. Le perforaron la nariz con un garfio de hierro y lo encadenaron como a un esclavo. Descalzo y golpeado, fue llevado en una larga marcha hacia Babilonia, el centro del imperio asirio. Cada paso que daba era un recordatorio de su caída. El rey más poderoso de Judá ahora era un prisionero sin nombre, un hombre reducido a nada. Encerrado en una celda oscura, sin riquezas, sin consejeros y sin poder, Manasés tuvo mucho tiempo para reflexionar. Por primera vez en su vida, se vio obligado a enfrentar la verdad. Todo lo que había construido, todo lo que había defendido, se había convertido en ruinas. Su confianza en los dioses paganos fue en vano. Ahora solo le quedaba una opción: clamar al único Dios verdadero. Así terminó el reinado de Manasés, o al menos, eso parecía. Lo que ocurrió después fue algo que nadie esperaba. Capítulo 3. La misericordia de Dios. Las paredes de la celda estaban frías y húmedas. El suelo de piedra no ofrecía descanso, y la oscuridad era tan densa que no se distinguía el paso del tiempo. Manasés, el rey que había gobernado con puño de hierro, ahora no era más que un prisionero sin nombre en el corazón del imperio asirio. Su cuerpo estaba cubierto de heridas por los azotes recibidos en el camino, y sus muñecas aún llevaban las marcas de los grilletes de bronce que lo habían atado durante su humillante marcha hacia Babilonia. La comida era escasa, apenas las sobras que los guardias dejaban caer en su celda. La sed le quemaba la garganta, y la soledad lo envolvía. Por primera vez en su vida, Manasés no tenía nada. No tenía su trono, su riqueza, ni su poder. Sus consejeros idólatras habían muerto en la invasión, y los dioses de piedra y madera a los que había servido no se habían movido para salvarlo. Las noches en la prisión eran largas y aterradoras. En la oscuridad, su mente le jugaba malas pasadas. Veía los rostros de los profetas que había mandado matar. Escuchaba los gritos de los niños que había sacrificado en los altares de Moloc. Las calles de Jerusalén cubiertas de sangre, las ruinas del templo que él mismo había profanado. Todo volvía a él en sueños y visiones. Y entonces, en su desesperación, hizo lo que nunca antes había hecho: oró. Pero esta no era una oración vacía como las que solía recitar en los rituales de los ídolos. No era una súplica motivada por la arrogancia ni por la conveniencia. Era un clamor genuino de un hombre completamente quebrantado. «Oh, Dios de mis padres», susurró con voz temblorosa, «te he desafiado, te he ignorado, y he derramado sangre inocente en tu nombre. No merezco tu perdón, pero si aún hay espacio para mí en tu misericordia, escúchame desde este lugar de tinieblas». Las lágrimas corrieron por su rostro sucio. Por primera vez en su vida, Manasés comprendió lo que significaba estar realmente solo. No había dioses falsos a quienes recurrir.
No había sacrificios que pudieran comprar su libertad. Solo estaba él, su culpa y la posibilidad de que el Dios al que había rechazado pudiera escucharlo. Y Dios lo escuchó. En lo alto de los cielos, el Altísimo vio el corazón de Manasés y supo que su arrepentimiento era real. El mismo Dios que había permitido su castigo, ahora extendía su misericordia. En un giro inesperado, el destino del rey cambió. Poco tiempo después, una revuelta estalló en Babilonia. En medio del caos, Manasés fue liberado de su prisión y, contra todo pronóstico, recibió permiso para regresar a Jerusalén. Los detalles de su liberación son un misterio, pero los hombres de fe sabían lo que había sucedido. Yahvé había respondido su oración. El camino de regreso fue largo. Manasés, el rey humillado, caminó por el desierto sin escoltas, sin riquezas, sin poder. Pero en su corazón llevaba algo que nunca antes había tenido, una verdadera fe en el Dios de Israel. Cuando las puertas de Jerusalén se abrieron ante él, la gente lo miró con incredulidad. Ya no era el rey imponente que había sembrado terror en la ciudad. Su túnica real estaba sucia y rota, sus sandalias gastadas y su rostro marcado por el sufrimiento. Pero su regreso no fue para reclamar su trono con mano de hierro. Lo primero que hizo fue dirigirse al templo. Allí, en el mismo lugar donde había erigido altares a dioses falsos, cayó de rodillas y comenzó a derribar con sus propias manos los ídolos que él mismo había ordenado levantar. Ordenó que el templo fuera limpiado y restaurado. Los sacerdotes fieles, aquellos que habían sido perseguidos por su mandato, fueron llamados de regreso para volver a servir a Yahvé. Por primera vez en años, la verdadera adoración fue restaurada en Jerusalén, pero aunque Manasés había cambiado, su reinado dejó cicatrices. Su hijo, Amón, había crecido viendo la maldad de su padre y no aceptó su conversión. Con resentimiento en su corazón, Amón se convirtió en el heredero de un reino que aún estaba dividido. Manasés pasó el resto de sus días intentando reparar el daño que había causado. Derribó los altares paganos, restauró la ley de Moisés y buscó guiar al pueblo de vuelta a Dios. Pero sabía que su historia quedaría marcada por la sangre que había derramado. Finalmente, la muerte lo alcanzó. Manasés fue sepultado en su propio jardín, lejos del sepulcro de los grandes reyes de Judá. Su historia quedó como un testimonio de que el arrepentimiento es posible, pero también de que las consecuencias del pecado no desaparecen fácilmente. Así terminó la vida del rey más sanguinario de Judá. Pero la historia de su descendencia apenas comenzaba. Capítulo 4. El último resplandor de justicia. El sol se alzaba sobre Jerusalén, iluminando una ciudad que aún intentaba sanar las cicatrices del pasado. Con la muerte de Manasés, su hijo Amón tomó el trono. El pueblo tenía la esperanza de que el nuevo rey siguiera la senda de su padre en sus últimos años, restaurando la justicia y la fe en Yahvé. Pero pronto descubrieron que Amón no solo rechazaba la reforma de su padre, sino que anhelaba regresar a la idolatría que alguna vez gobernó Judá. Desde el primer día de su reinado, Amón reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Los sacerdotes idólatras regresaron con mayor fuerza, y los sacrificios en el valle de Hinón fueron restaurados. Pero a diferencia de Manasés, quien había aprendido el peso de su pecado, Amón gobernó con una arrogancia insensata. No temía a Yahvé ni a los profetas, y su desprecio por la fe de sus antepasados lo llevó a cometer atrocidades aún mayores. Pero el pueblo de Judá había cambiado. Durante los últimos años de Manasés, muchos habían comenzado a volver a la adoración de Yahvé. Habían visto con sus propios ojos el juicio de Dios sobre su nación, y no estaban dispuestos a regresar a la oscuridad sin luchar. Fue así como los mismos hombres que alguna vez habían seguido a Amón decidieron traicionarlo. En una noche silenciosa, un grupo de conspiradores entró en el palacio y lo asesinó en su propio lecho. La noticia de la muerte de Amón se esparció rápidamente por la ciudad. Pero lejos de apoyar a los asesinos, el pueblo se levantó contra ellos. Sabían que el reino necesitaba estabilidad y que el linaje de David debía continuar. Así, con el respaldo de los ancianos y los sacerdotes, coronaron al heredero legítimo, un niño de apenas 8 años llamado Josías. Josías era demasiado joven para gobernar por sí mismo. Durante los primeros años de su reinado, los sacerdotes y consejeros justos tomaron las decisiones en su nombre. Pero a medida que crecía, su corazón se inclinó hacia Yahvé. A los 16 años, tomó la decisión más importante de su vida: limpiar a Judá de la idolatría y restaurar el verdadero culto a Dios. Sin perder tiempo, Josías ordenó que todos los ídolos fueran destruidos. Derribó los altares de Baal, redujo a cenizas los postes de Asera y expulsó a los sacerdotes paganos. Pero su mayor desafío llegó cuando decidió restaurar el templo de Jerusalén, que había sido abandonado y profanado durante décadas.
Fue en medio de esa restauración que ocurrió un hallazgo inesperado. Entre los escombros del templo, un sacerdote encontró un pergamino antiguo cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas, y al leer las palabras escritas en él, comprendió que no era un documento cualquiera. Era el libro de la ley de Moisés, la Torá, que había sido olvidada por generaciones. Cuando el pergamino fue llevado ante Josías y leído en su presencia, el joven rey se estremeció. Cada palabra revelaba la grandeza del pacto de Dios con su pueblo, pero también las terribles consecuencias de haberlo roto. Entendió que Judá no solo había pecado gravemente, sino que estaba al borde de la destrucción. En señal de duelo y arrepentimiento, Josías rasgó sus vestiduras y ordenó que todo el pueblo se reuniera. Frente a la multitud, proclamó la ley de Moisés y con voz firme hizo un pacto con Yahvé. Desde hoy, Judá servirá solo al Dios de Israel. Cumpliremos su ley, seguiremos sus caminos y nos apartaremos del pecado. El pueblo, conmovido por la pasión de su rey, se unió a su pacto. Por primera vez en mucho tiempo, la nación entera volvió su corazón a Dios. La idolatría fue erradicada por completo y la justicia volvió a gobernar en Jerusalén. Pero aunque Josías había traído una nueva esperanza a Judá, los profetas sabían que el destino del reino ya estaba sellado. Yahvé había visto la fidelidad del joven rey y decidió postergar el juicio, pero la condena de Judá no se había borrado. Años después, Josías murió en el campo de batalla, y con su muerte, el último resplandor de justicia en Judá se extinguió. Los reyes que lo siguieron no continuaron su legado, y finalmente, Babilonia regresó con su ejército. Jerusalén fue sitiada, el templo destruido y el pueblo llevado al exilio. Así se cumplió la profecía. Judá había tenido su última oportunidad de redención con Josías, pero el peso de sus pecados pasados era demasiado grande. El linaje de David fue llevado al exilio, y la ciudad santa quedó en ruinas. Sin embargo, incluso en la tragedia, la historia no terminó ahí. Dios aún tenía un plan. La historia de Manasés nos deja una lección poderosa. Nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios. Pero también nos recuerda que nuestras acciones dejan marcas en quienes nos rodean. Aunque Manasés se arrepintió, su hijo no siguió su camino, y Judá sufrió las consecuencias. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Uno de destrucción o uno de restauración? Si este relato te impactó, suscríbete al canal para más historias sorprendentes de la Biblia. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan el poder del arrepentimiento y la redención. Nos vemos en el próximo episodio.